Licenciada, mi nombre es Milton Prudencio Reyes Alegría, el curso Matemáticas. El tema es asociación del concepto de ángulo recto, agudo y obtuso con elementos de su entorno. ¿Qué es un ángulo recto? El ángulo recto es el espacio entre dos rectas que comparte el mismo vértice y cuya apertura es de 90 grados. En geometría, el ángulo recto es importante ya que es fácil de determinar cuando se encuentra en dos rectas perpendiculares. El ángulo agudo es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice cuya inclinación es apertura mayor que 0 grados y menor que 90 grados. En geometría es importante saber identificar los ángulos agudos, ya que al ser visualmente menos de 90 grados, un cuarto de un ángulo, se hace más fácil una identificación visual aproximadamente del tipo de ángulo dentro de un ángulo de un plano. ¿Qué es un ángulo obtuso? El ángulo obtuso es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice cuya inclinación o abertura es mayor que 90 grados y menor de 180. El 90 grados es ¿qué es el ángulo llano? El ángulo llano es el término que la geometría, el espacio comprende una intersección en dos rectas, cuya apertura e intersección entre dos rectas cuya apertura entre 180 grados y hay que una diferencia entre dos rectas. Podemos decir que los ángulos siempre hay que suman 180. ¿Y qué es el ángulo porción de plano determinada por dos semirrectas con origen común? Este es la matemática que nosotros vamos a verlo más despacio. Los ángulos es muy familiar ya que estamos rodeados de ellos. Los podemos encontrar en diferentes ámbitos de vida cotidiana, en casa, en el parque, en el barrilete. Aquí están los árboles, mire que hay un ángulo que el árbol está dividido entre dos. El pájaro hay el otro ángulo, las bicicletas. Aquí la torre. Aquí está el tical o vamos a ver. Y podemos saber que ahí hay diferentes de manera de los ángulos. La parte 2 es ahora que podemos entender que los ángulos hay que verlo, identificarlo, necesitamos definir sus elementos, ya que son unos aquellos que nos podemos permitir y analizarlo y producirlo como las vistas imágenes que componen de los siguientes elementos. La A es la inclinación que va la flecha, y la B es el otro lado del origen, del otro lado completa el ángulo determinado de su amplitud. La C es cuando el vértice cambia la dirección que el otro. La D es la amplitud ángulo convoco que conforma las dos semirrectas. La E es la amplitud del ángulo convexo que conforma los dos semirrectas. La parte 3 es los lados son semirrectas y por tanto tiene que longitud infinita, aunque cuando lo dibujamos tenemos que ponerlo al fin para que quepan en el papel. El vértice es siempre que misma dimensión, ya que es un punto el origen de las dos semirrectas, cuya única variedad depende de las coordenadas de lo que localizan el plano. Así la amplitud es lo único que varía el ángulo entre otros
y por tanto que nos determina las características, por eso es muy importante saber. Dice, según la medida de la amplitud se clasifican diferentes ángulos. Recto es aquellos que miden de aproximadamente de 90 grados. Llanos, aquellos que miden exactamente 180 grados. Agudos, si miden menos de 90 grados. Obtuso, si miden más de 80 grados. Convoco, si mide más de 180 grados. Y convexo, si mide más de 180 grados. Hablamos de la parte, la 13, está hablando yo la parte 3, que de 180 grados es el obtuso que mide más de 180 grados. Y el 90 es el llano que mide menos de 90 grados. Y el agudo que mide menos de 80 grados. La parte 4 es el ángulo que para medir su longitud que utiliza el transportador, que también es terminar. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a dividir o dibujar entre los ángulos. Es una circunferencia con centro conocido, nos permite dibujar ángulos rectos como los egipcios que hacían cuando los tenía que diferenciar entre los ángulos. Cualquier recta determinada entre llanos, todas las escuadras de carbones son los siguientes, que sus ángulos se diferenten formas. Podemos construir en el ángulo recto de 180 grados. La quinta es, hablamos de si es así como de descubiertos los ángulos, los cuales son nuestra vida cotidiana. Saber que aquí dice, ayúdate con el transportador. Aquí de 90, aquí de 180, aquí está marcado que el ángulo es de 180. Aquí el transportador, aquí están todas las medidas de 20 grados, de 50, de 90, de 150. El otro lado de 30 grados hasta 350 grados. Y aquí la tercera fila es de 45 grados hasta 360. Hablemos la sexta parte, es el ángulo. Se llama ángulo a la parte del plano delimitada por dos semirrectas que comparten un llano, un mismo punto llamado vértice. Acá semirrecta se le llama del ángulo. Los lados del ángulo son los semirrectos que lo forman. El vértice del ángulo es el punto más aquí hablamos, aquí está el vértice, el lado está agarrado con el vértice, con el punto hacia arriba. La media luna es el ángulo. El vértice está agarrado con el lado. Aquí la flecha señaló que es el ángulo de 40 grados. Hablemos la séptima, es la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en tres clases. Agudo, que son los mide que menos de 90 grados, y rectos, que son los que miden 90 grados, y el llano, que mide más de 190 grados. Aquí está, mire, el ángulo que el obtuso mide menos de 90 grados, y el recto, que son los que miden de 90 grados, y el obtuso, que son los que miden más de 90 grados. Hablamos la 8. Ángulos rectos. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente de 90 grados. Si te das cuenta, en la esquina del ángulo es el ángulo, hay un símbolo especial que, si ves el símbolo del ángulo recto, no se suele escribir de 90 grados.
Si ves la caja de las esquinas, ya te están diciendo que es ángulo recto. Gracias.